Dios te bendiga como cada domingo. Para mí es un privilegio estar con ustedes, familia, hermanos en Cristo, amigos, colaboradores, toda la gente que nos apoya y nos bendice con sus oraciones, con sus comentarios. Los bendecimos, de verdad es un verdadero privilegio servir a Jesucristo ministrando la palabra. Y aparte de saludarlos, quiero invitarles a seguir nuestro devocional de lunes a viernes, también a través de YouTube. Lo hemos estado compartiendo en nuestro canal de WhatsApp, algunos estados. También te invito a seguir nuestro perfil de Instagram, que no lo hemos como hecho público, sin embargo ya tenemos algún tiempo ahí subiendo algunas fotos, esperando el momento preciso para empezar a usarlo, que va a ser ya. Entonces vamos a pedirles que también nos apoyen si gustan, siguiendo nuestro canal de Instagram. Y vamos a estar compartiendo noticias también ahí. Bien, como hemos estado anunciando y algunos hemos estado esperando, esta es la tercera parte del mensaje o de la serie del que era, el que es y el que ha de venir. El título del mensaje del día de hoy es el tercero y final, que es el que ha de venir. Y vamos a hablar de Jesucristo en un futuro cercano, un futuro inmediato, un futuro a largo plazo. Veíamos en la recopilación del primer mensaje a Jesucristo, desde el principio a Jesús siendo omnipotente a través del ángel de Jehová, defendiendo al pueblo, hablando, descendiendo a la tierra, y después en el mensaje de el que es, vemos a Jesús caminando en la tierra, el tiempo de crucifixión, el tiempo en el que fue a predicar al infierno, a declarar su victoria, y nos quedamos en la ascensión al cielo. Ahora quiero comentarte algo respecto a el futuro de la iglesia, porque a eso vino Jesús, a pagar el precio por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el futuro que nos marca y denota la Biblia respecto a Jesús va enfocado hacia la iglesia, hacia los que somos salvos, hacia los que lo amamos, hacia los que hemos guardado la palabra del testimonio. Quiero comentarte eh, en el futuro, un futuro cercano, estamos hablando de los afanes diarios, de nuestro diario vivir. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica mucha gente? Muchos empresarios buscan el engrandecimiento de sus marcas, muchos afanes del diario vivir. Vamos, caminamos, creemos que es un proceso como el de las plantas, de nacer, crecer, reproducirse y morir, sin tener en cuenta tantas cosas y tantas situaciones que denota la palabra de Dios hacia nuestro futuro, el futuro de la humanidad y el futuro de la iglesia. Todos pensamos, o tal vez no nos ponemos a definir qué vamos a hacer, a dónde irá nuestra alma, cuál es el futuro, y ese es el mensaje de hablar de Jesucristo. Sabes, la palabra dice la revelación de Jesucristo, y eso es lo que vamos a estudiar rápidamente en este tercer mensaje. Vivimos como sociedad una condición de pecado impresionante. Hemos visto la corrupción de la sexualidad, la corrupción de la moral, la corrupción de nuestra sociedad, de la paz, de la tranquilidad. Muchas personas llegan a expresar y a decir, es que las cosas ya no son como en los años 80, como en los años 90. Vemos que antes era más seguro tal vez salir en bicicleta, dejar que un hijo saliera al parque. Ahora eso ya es imposible. Cada vez el tiempo y la maldad han ido creciendo. Sin embargo, la humanidad no cambia su visión. Así como en Babel decidían y querían engrandecerse y decidían voltear hacia el humanismo y no pensar en Dios, muchas personas lo están haciendo de la misma manera. También, ¿cuál es la condición actual de la iglesia? Muchas iglesias estamos muy cómodas siendo salvos, diciendo, bueno, yo declaro que Jesús es el Señor, yo sigo haciendo dinero, sigo viviendo muy cómodo, sigo tranquilo, Dios me prospera, Dios me guarda, Dios me bendice.
y usamos el nombre de Jesucristo y usamos a Dios incluso para decirle, bueno, ahí te encargo el carro, te encargo que guardes mi casa, te encargo que me prosperes, te encargo que fructifiques, todo lo que toca la planta de mis pies me pertenece, todo tu ángel me guarde, todo la bendición y la provisión de Dios es para ser recibida. Muchas iglesias hablan de crecimiento, no ven almas, sino ven la forma de crecer. Muchas iglesias están predicando actualmente la prosperidad. Dios debe de prosperarte, Dios debe de multiplicarte, Dios debe de darte, es el mejor momento, es el momento para ser feliz. Cuando la palabra habla de las pruebas, habla de ser transformados, de ser cambiados como la plata, de ser pasados por fuego como el oro. Así que quiero invitarte a no perder la visión. Quiero que entendamos lo que tal vez muchas iglesias no están predicando actualmente. Sé de algunas y de verdad me honra y me complace saber que el Espíritu Santo o que somos eh, abiertos a la voz del Espíritu Santo, porque la palabra no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Olvidamos que estamos viviendo como si fuera un reloj de arena. Olvidamos que la palabra y las instrucciones de Jesús fueron que Él va a venir por la iglesia. El tiempo que conocemos, la sociedad, la civilización que conocemos, están denotadas con un fin. Y actualmente casi no escuchamos este tipo de prédicas. No quiero ofender a nadie, sino quiero exaltar el nombre de Jesucristo. Quiero que la gente que ha sido recién convertida entienda esto y que su cimentación y que la fuerza de su vida y que el empuje del Espíritu Santo de cada día sea la palabra de Dios con integridad y con pureza. Quiero testificarte hace algunos años cuando el Señor me llamó, cambió mi vida y me transformó. Empezaron a haber manifestaciones de parte del Espíritu Santo a mi vida y recuerdo que yo le decía, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que comience a predicar? ¿Quieres que comience esto? Y el Espíritu Santo me respondió, echa raíz. Honestamente, en ese momento era muy joven y tal vez no pude entender a grosso modo lo que el Espíritu Santo me había respondido. Sin embargo, para mí fue, pues tengo que orar más, tengo que crecer más, tengo que buscar más. Y ciertamente así es. Con el tiempo entendí que una palmera, lo que vemos de altura, de la tierra hacia arriba, lo tiene de raíz hacia abajo. Vemos que cuando viene un huracán, que cuando viene un tsunami, las palmeras no se inmutan y es porque han echado raíz. Y esa es mi intención para la gente que ya es salva. Ese es el llamado de parte del Espíritu Santo en este tiempo. Que echemos raíz y que nuestra raíz sea íntegra, que sea pura y que no olvidemos que Jesucristo ha de regresar, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. La palabra habla de acontecimientos relacionados con Jesús, la vida de la iglesia en un futuro, eventos impactantes como una tribulación, habla la gran tribulación, habla de muertes, habla de hambrunas, habla del gobierno de Jesucristo en la tierra, una batalla angelical entre el ejército del cielo, Satanás y sus demonios, un cielo nuevo, una tierra nueva y más acontecimientos que están descritos en la palabra, de los cuales no vamos a hacer énfasis en esta mañana para no causar controversias, para no causar confusión en la gente recién convertida, pero sí quiero hablarte del acontecimiento que es parteaguas en la historia, que como te he anticipado esta mañana es el arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente llega a pensar, teólogos, eh, estudiosos de la Biblia, que el arrebatamiento de la iglesia viene en un tiempo post-tribulación, que es cuando la tierra va a padecer
ayes y problemas muy fuertes de parte del cielo, un juicio tremendo de parte de Dios. Mucha gente piensa que es mi tribulación, en medio de la tribulación, y algunos otros pensamos, así como yo podré describirme como el más pequeño de los predicadores, que será antes de la tribulación el arrebatamiento de la iglesia. Yo me atrevería a decirte que mi opinión personal es esta, como he dicho en otras ocasiones, a interpretación libre. La palabra expresa que hay misterios. Tal vez algún tiempo en casa o seguramente Jesús nos los va a explicar. Los ángeles nos harán de explicar más adelante. Sin embargo, mi opinión personal es que la iglesia será arrebatada antes de todos esos ayes. ¿Por qué? Porque Dios ha guardado a la iglesia del juicio a lo largo del tiempo. Vemos a Noé experimentar la misericordia de Dios en el arca. Vemos que Noé no padeció. Vemos que Noé fue guardado y sabemos que Jesucristo es nuestra arca de salvación. Vemos que el pueblo de Israel en la hambruna de la tierra fue resguardado, que José fue llevado a la tierra de Egipto para un bien mayor, y eso fue la preservación de la vida en la sequía, en esos años de hambruna a la tierra. Dios decidió guardar a su pueblo en la tierra de Egipto a través de José. Vemos que Lot, cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por fuego, por su inmoralidad sexual, por esa afrenta que habían cometido, el Dios Todopoderoso decide guardarlo, sacarlo de la ciudad y después emitir un juicio. Es por eso que me atrevería a pensar que el arrebatamiento de la iglesia es previo a todos esos ayes. Quiero comentarte que Jesús, estando con sus discípulos antes de la crucifixión, está descrito en Mateo, está descrito en Marcos y en Lucas, que llegó al Monte de los Olivos y empezó a hablar del fin de los tiempos y de este arrebatamiento de la iglesia. Te invito a leerlo con detalle, Mateo 24 y Mateo 25, y más adelante el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablan de este arrebatamiento, del día del Señor, cuando viene nuevamente a la tierra. Dice, y estando sentado en el Monte de los Olivos, estoy citando Mateo 24:3, estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Voy a parafrasearte rápidamente lo que Jesús describió respecto a la pregunta, el fin del siglo. ¿Cuáles serán las señales? Le preguntaban los discípulos. Algunos de ellos son, Jesús dijo, engañadores afirmando ser el Cristo. En el tiempo actual vemos gente haciéndose pasar por Jesucristo. Vemos un hombre en Centroamérica haciéndose llamar Jesucristo hombre. Ha habido atentados en contra de su vida. Vemos en Sri Lanka apostatadores de la fe. Vemos gente que ha tratado de personificar a Jesús. Gente que ha lucrado con la fe, que ha usado la palabra para engrandecerse a sí mismo y hacer dinero de manera ilícita. Y vemos la confirmación de esa palabra que Jesús decía, engañadores afirmándose el Cristo. También vemos guerras y rumores de guerras. Podríamos hacer una innumerable lista de guerras que han pasado y que están pasando en esta última década. Vemos conflictos armados, vemos peleas por soberbia, por tierras. Vemos que se levanta nación contra nación como Jesús lo describió. Vemos pestes, vemos pandemias, vemos problemas, vemos situaciones de salud como Jesús lo describió. Vemos terremotos, vemos falsos profetas, vemos que la maldad se ha multiplicado como Jesús profetizó y dijo, estas son las señales antes del fin de los tiempos.
El versículo 13 de Mateo dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero comentarte que el fin será repentino. La venida de Jesucristo por la iglesia será repentina. Dice el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús regresará con sus ángeles por la iglesia. El versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de tormenta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando este versículo del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de que Jesús vendrá y que los ángeles ayudarán a Jesús a llevar a los escogidos, a los que guardaron su palabra del testimonio. Asimismo, en el versículo 32 podemos ver, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que las señales que estamos viendo son anuncios de que Jesucristo vendrá por su iglesia. Primera de Tesalonicenses y Segunda de Pedro afirman y repiten una frase, que Él vendrá como un ladrón en la noche. Dijo Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor que vendrá así como ladrón en la noche. Y Pedro dijo, mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Cuando la gente está dormida, cuando la gente no se da cuenta, cuando la gente menos lo espera. A esto se refiere Jesucristo en este versículo. Vamos a regresar a Mateo 24 y voy a citar lo que dice el versículo 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca. Recordemos, voy a hacer un paréntesis rápidamente, recordemos que Dios mismo fue quien cerró el arca. La puerta del arca fue cerrada por el poder de Dios. Versículo 39, cito, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el Padre velaría y no dejaría minar su casa, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, Jesucristo viene por la iglesia. Y mi pregunta es en esta mañana, si estás preparado, ¿qué pasaría contigo si el arrebatamiento fuera en este momento? ¿Qué harías si vieras que familia, que tu esposa, que tus hijos desaparecen? Y con conciencia sepas que no viviste suficientemente bien
como para que los ángeles te lleven con Jesús? ¿Qué harías si tu esposo desaparece? ¿Qué harías si no vieras a esas pequeñas criaturas inocentes que son tus hijos y sabes que están en el cielo y que los halles, que todo ese sufrimiento que está por experimentar la tierra tienes que padecerlo? ¿Qué harías si supieras que el pastor, que un predicador, que un familiar desapareció? ¿Qué pensarías en tu corazón si ves en las noticias saber que gran parte de la población ha desaparecido de un segundo a otro? Seguramente los medios en ese tiempo dirán y adjudicarán esta situación a alguna torpeza como los ovnis, los extraterrestres, alguna situación absurda que se ha de inventar. Pero la Biblia es clara, Jesús viene por su iglesia. Quiero comentarte que yo quiero estar con Jesús. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y sé que algún día, basado en su promesa, comeré de ese árbol que estaba en Edén, el árbol de la vida. Pero ¿a dónde irá tu alma? Medita en tu corazón esta pregunta mientras te narro lo que dice Mateo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola habló Jesús a los discípulos y habla de 5 mujeres que prepararon y guardaron el aceite para la venida del esposo. 5 que no fueron prudentes. Las 5 se quedaron fuera. Y el esposo les dijo, no te conozco, porque no estuviste expectante de mi llegada. Quiero invitar a prepararte. Quiero que guardes ese aceite. Y ese aceite no es sino una representación de la oración, de la lectura, de la santidad, de la pureza, de la fe, del amor, de guardar el testimonio de Jesucristo. Una vida caminada con Jesucristo es espectacular, contrario a lo que la gente piensa. Como yo oraba hace algunos días, quiero que la gente vea a Jesucristo en mi vida. Quiero que la gente vea a Jesucristo en mi testimonio, no como un sinónimo de debilidad, sino como un sinónimo de poder, de amor y dominio propio. Quiero invitarte a estar preparado. Quiero invitarte a que arda ese fuego de la unción, ese fuego de la santidad, ese fuego de su pureza,
Su reino es justo y claro. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero invitarte a que aceptes a Jesucristo si es la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo. Quiero invitarte a restaurar el altar si ya eres salvo. Y si eres una persona que vive en santidad, quiero invitarte a que hagas arder aún más ese fuego. Aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego de la unción. Aviva el fuego del llamado. Jesucristo está por venir. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que revelar, mostrar ese evangelio de poder. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojos y vamos a orar para terminar esta palabra, para terminar este mensaje y terminar esta serie. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, de quien soy y a quien sirve, te doy gracias por tu palabra, por tu verdad, porque el cielo y la tierra pasarán, mas ella no. Te doy gracias por tu poder, por la unción del Espíritu Santo, porque vemos tu palabra cumplida cada día. Te pedimos que nos des de nuevo en el nombre de Jesús a aquellos pastores, a aquellos siervos que están actualmente en batalla. Que extiendas tu mano con poder y que nos des de nuevo ante toda situación. Que nos des de nuevo fuego y pasión para predicar el evangelio de Jesús. Que nos des testimonio, que nos ayudes a guardar en santidad. Que seamos ejemplo de pureza. Que la iglesia se levante con poder. Que la iglesia se levante con fuego. Que despiertes a los valientes. Que levantes a aquellos que dicen, yo iré por ti. Yo iré a predicar. Yo seré diferente. Yo guardaré el testimonio de Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Levanta una iglesia apasionada. Y a ti quiero comentarte que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que te haré descansar. Suelta tus cargas en Jesús. Él pagó el precio por ti. Él pagó el precio por tu pecado. Repite esta oración conmigo, por favor. Señor, reconozco que soy pecador. Quiero pedirte que limpies mi vida, que transformes mis días. Acepto el regalo de la salvación. Acepto el regalo de la vida eterna. Declaro que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Séllame con el Espíritu Santo y guíame cada día por tus sendas de justicia. Amén. Quiero felicitarlos a todos. Quiero darle la gloria a Jesucristo. Quiero darle la gloria al Padre. Quiero expresar que mientras predicaba este mensaje, la presencia de Dios es poderosa, es absoluta. Y sé que Dios trae un mensaje en esta mañana a la vida de la iglesia en general, a la vida de los recién convertidos. Quiero invitarte a que hoy declares y tomes ese arco y digas saeta de salvación. Que el Evangelio
trascienda en tus días. Hace algún tiempo el Espíritu Santo me dio una palabra para unos ministros que estaban por jubilarse y pensaban que su tiempo se había acabado. Y el Espíritu Santo me dijo, diles que su tiempo no ha terminado. Así que hoy quiero invitarte que pongas de nuevo tu armadura, que afiles tu espada, que tomes tu escudo, porque puedes librar la mejor batalla todavía. Te bendigo y me despido de ti. Es un privilegio servir a la iglesia y servir a Jesucristo. Nos vemos, le digo a los presentes, y nos escuchamos, le digo a la iglesia digital. Que Dios te bendiga.